En la edición 2025 de los premios de música de ABM, Jimin arrasó al obtener el primer lugar en todas las categorías en las que fue nominado, consolidando su éxito como solista y reafirmando el apoyo masivo de sus seguidores alrededor del mundo. El cantante fue reconocido como Artista del Año, Artista Masculino del Año e Ídolo K-Pop del Año. Además, su álbum Muse se alzó con el galardón a Álbum K-Pop del Año, reafirmando su impacto en la industria musical. Su tema WHO fue premiado como Canción del Año y Video del Año en la categoría TikTok, mientras que SGMB obtuvo el reconocimiento a Colaboración del Año. Por otro lado, el Fandom PM recibió el premio a Fandom del Año, y nuevamente WHO destacó al ganar Video K-Pop del Año en YouTube. Estos triunfos confirman el alcance global de Jimin y lo posicionan como una de las figuras más influyentes de la música en la actualidad. Durante una transmisión en vivo el pasado 29 de agosto, Jungkook sorprendió a sus seguidores al compartir abiertamente que es neurodivergente y que padece TDAH en la adultez. Todo ocurrió cuando una fan le pidió que dejara de moverse mientras estaba sentado, a lo que el cantante respondió con total sinceridad: «Sigo moviéndome, pero no puedo evitarlo. Es como TDAH adulto. Lo tengo, sigo moviéndome así». 앉아있을 때 움직이지 말라고? 나 계속 움직였어요? 근데 어쩔 수가 없어요. 저 약간 그 성인 ADHD 있어가지고 그냥 계속 움직여요, 이렇게 그냥. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad, TDAH, es una condición del desarrollo neurológico que puede provocar dificultad para concentrarse, impulsividad o la necesidad constante de moverse, y suele manifestarse desde la infancia, aunque en muchos casos continúa presente en la vida adulta. Las palabras de Jungkook generaron un gran impacto en las redes sociales, donde miles de fans celebraron su honestidad y valentía, destacando lo importante que es tener representación en figuras tan influyentes. Muchos expresaron que su confesión ayudará a que otros comprendan que los movimientos repetitivos o la autoestimulación no son un capricho, sino una manera de autocontrol muy común en las personas con TDAH. Con esta revelación, Jungkook no solo mostró una parte íntima de sí mismo, sino que también abrió la puerta a una conversación más amplia sobre la neurodivergencia dentro del K-pop y la necesidad de empatía hacia quienes viven con estas condiciones. Durante su estancia en Los Ángeles, Kim Namjoon, RM, visitó al reconocido quiropráctico Dr. Andrew Lee, acompañado de otros miembros de BTS. El especialista compartió en redes sociales su experiencia tras atender al grupo, expresando: «Es un honor tratar con Archive y los miembros de BTS. Todos fueron humildes y genuinos. Y RM, eres una de las personas más amables, divertidas y respetuosas que he conocido». La visita llamó la atención de los fans no solo por la cercanía entre los artistas y el médico, sino también por el detalle del aspecto de Namjoon, ya que muchos destacaron lo rápido que le ha crecido el cabello y lo largo que luce actualmente, lo que generó gran entusiasmo entre sus seguidores. En su más reciente transmisión en vivo, Jungkook compartió con sus seguidores emotivos recuerdos junto a los miembros de BTS y actualizó el estado del esperado álbum grupal, confirmando que la producción sigue en marcha y que aún falta bastante para su finalización. El artista relató cómo fue reencontrarse con los integrantes en Estados Unidos. «Fue genial cuando todo estaba tan lleno de vida con los chicos. Al regresar a casa es como: no hay nadie aquí, me gusta estar solo, pero cuando estamos juntos, no parábamos de reír». Sobre la experiencia de convivir nuevamente con sus compañeros después de varios años, Jungkook expresó: «Fue tan genial, muy divertido. Volver a hacerlo ya un poco más grandes, todo se sintió tan nuevo para nosotros. Fue muy lindo, me sentí muy feliz». También habló sobre los desafíos de trabajar en Los Ángeles. Al final, todos los miembros estaban un poco agotados, yo incluido. Fue bastante difícil. Al ser consultado sobre si el álbum ya estaba terminado, aclaró con entusiasmo: «Aún no. Falta mucho todavía, muchísimo». Sus declaraciones generaron gran expectativa entre los fans, quienes esperan con ansias el regreso del grupo con nueva música.
El líder de BTS, RM, sorprendió a sus seguidores al compartir en Instagram su más reciente editorial de moda con Harper's Bazaar Korea, donde fusiona elementos tradicionales y modernos en una propuesta visual única. En la sesión, RM lució diversos estilos, desde un elegante traje negro con guantes de cuero hasta un look retro en marfil con gafas grandes, además de un abrigo de piel con estampado llamativo y un conjunto en denim con chaqueta shearling. Cada atuendo reflejó su versatilidad y visión vanguardista en la moda. El set destacó por la temática East meets West, que combinó biombos coreanos con pinturas a tinta y un bonsai, en contraste con una estética contemporánea. Esta mezcla simbolizó la dualidad de RM entre lo clásico y lo moderno. El proyecto llega en medio de la expectativa por el regreso grupal de BTS, programado para el año 2026, mientras los integrantes continúan con sus actividades individuales y nuevos lanzamientos musicales. En la edición 2025 de los prestigiosos Jupiter Music Awards, varios integrantes de BTS brillaron al llevarse importantes reconocimientos individuales que destacan su impacto global en la música. El cantante V fue galardonado con el premio a Artista Masculino del Año, consolidando su posición como solista de gran influencia. Por su parte, Jungkook recibió el reconocimiento a la Colaboración del Año, gracias a un proyecto que conquistó al público internacional. El premio a Video del Año fue entregado a Jin, celebrando la fuerza visual y narrativa de su trabajo. Finalmente, Jimin se alzó con el codiciado galardón a la Canción del Año, confirmando su éxito como intérprete y compositor. Estos triunfos reafirman la relevancia individual de los miembros de BTS dentro de la industria musical y subrayan el poder de sus proyectos en solitario, capaces de conquistar audiencias en todo el mundo. Según informan diversos medios, la cadena surcoreana Compose Coffee ha experimentado un crecimiento sin precedentes tras 11 años de su lanzamiento. Por primera vez en más de una década, la compañía registró un aumento en el número de tiendas franquiciadas y se encuentra a punto de superar la cifra de 3,000 establecimientos, un hito impulsado en gran medida por el nombramiento de V, integrante del reconocido grupo BTS, como su embajador de marca. El impacto de esta estrategia no solo se refleja en la expansión de locales, sino también en los resultados financieros de la empresa. Los ingresos netos de Compose Coffee se dispararon en comparación con el año anterior, alcanzando un crecimiento del 185,7% y llegando a la suma de 48,000 millones de wons. Este repunte consolida a Compose Coffee como una de las cadenas de café con mayor proyección dentro del competitivo mercado surcoreano, confirmando el efecto positivo de las asociaciones estratégicas con figuras de alcance global como V.